El ganadero salvó a una joven indígena de un azote. Al día siguiente ella llegó a su cabaña para devolverle el favor. Antes de adentrarnos en la historia, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos ves. El viento arrastraba polvo por la calle principal de Twin Creek y hacía crujir el letrero flojo de la tienda Morgan. Era una tarde avanzada del otoño de 1882. El sol ya se deslizaba tras la sierra, dejando sombras largas sobre el caserío. La mayor parte de la calle estaba quieta. Un perro dormía junto a la herrería. Un carro chirriaba al asentarse junto al poste de amarre. Pero cerca del puesto del comisario se había reunido una multitud rostros encendidos de rabia o de morbosa expectación. Taya permanecía con las muñecas atadas sobre la cabeza al travesaño. Tenía las mejillas raspadas de cuando la arrastraron por el suelo. Su vestido de piel de venado estaba desgarrado un hombro al descubierto, el cuello abierto tanto que debía sujetarlo con las manos amarradas para cubrirse. Sentía el aire helado en la piel, y lo que le retorcía el estómago no era el frío, sino las miradas clavadas en ella. La habían sorprendido esa mañana, robando un pan en la tienda Morgan. No era mucho, solo una pieza pequeña, pero el tendero gritó tan fuerte que medio pueblo acudió corriendo. Taya trató de explicarse sin que nadie quisiera escucharla. La amarraron al poste antes de que pudiera huir, y dijeron que esperaría allí hasta que el comisario regresara de su ronda. Aseguraron que la azotarían para dar ejemplo. Pasó horas de pie con la espalda dolorida y las piernas temblando mientras la tarde atraía a más curiosos. No lloró, al menos donde pudieran verla. Mantenía los ojos bajos contando cada respiración. El látigo chasqueó una vez en la tierra para asustarla, y ella dio un respingo con el corazón golpeando el pecho. El hombre que sostenía el látigo sonrió con malicia y giró los hombros como calentando músculos. Fue entonces cuando Colt Maddox salió de la sombra entre el establo y la cantina. Era alto con el abrigo polvoriento del camino, el ala del sombrero baja y un rifle Henry colgado del hombro. Colt no era de ese pueblo. Llevaba semanas viajando aceptando trabajos donde se presentaran sin quedarse más de lo necesario. Años atrás había perdido a varios hombres, cuando una partida que dirigía tomó un camino equivocado y cayó en una emboscada. Ese recuerdo le pesaba como piedra en el pecho. Desde entonces mantenía distancia con la gente, pero algo todavía le helaba la sangre. Ver a una turba lista para azotar a una muchacha hambrienta era una de esas cosas. Cruzó la calle con paso lento, las botas crujiendo en la tierra, y se detuvo a pocos pasos del poste. No alzó la voz, pero cuando habló todos lo oyeron. Suéltenla. El hombre del látigo escupió en el polvo. El comisario dijo que se queda hasta que vuelva. Colt bajó el rifle del hombro y lo sostuvo con calma frente a él, el cañón apuntando al suelo, pero listo para alzarlo. Miró primero al hombre, luego a la multitud sin cambiar de expresión. Dije que la suelten. Siguió un largo silencio. Alguien tosió. Una mujer apartó a su hijo del borde del gentío. El hombre del látigo vaciló, luego retrocedió murmurando. Colt avanzó sin prisa, desató la cuerda del poste y le bajó las manos. A Taya le temblaban los brazos tras tanto tiempo en alto, y casi se desplomó cuando intentó incorporarse. Colt la sostuvo por el codo firme pero sin brusquedad, hasta que recuperó el equilibrio. Ella lo miró apenas un instante, lo suficiente para ver que sus ojos eran serenos pero duros. Él se quitó el abrigo de viaje y se lo echó sobre los hombros, anudándolo en la cintura para que no se cayera. El abrigo le quedaba enorme, pero ella lo apretó con ambas manos, respirando con dificultad. Colt no volvió la vista atrás. Solo la condujo con una mano en la espalda y la sacó del pueblo. Nadie lo siguió. Pasaron la última casa y alcanzaron el soto de álamos, donde Colt había dejado su caballo. La ayudó a montar, subió detrás de ella y emprendió el camino hacia su cabaña. No dijo una palabra en todo el trayecto, mantuvo el trote suave para que no cayera. Los pensamientos de Taya eran un torbellino mientras cabalgaban. No conocía a ese hombre ni entendía por qué la había defendido, pero cada paso lejos del poste aflojaba un nudo en su pecho. Mantenía el abrigo bien cerrado, sintiendo su calor y el tenue olor a humo y cuero. Cuando llegaron al paraje de Colt, el anochecer cubría el valle. La cabaña baja junto a los árboles
Dejaba escapar un hilo de humo de la chimenea. Colt desmontó primero. Luego la tomó en brazos para bajarla con cuidado, manos firmes pero gentiles. Dentro encendió la lámpara, avivó el fuego y puso sobre la mesa un plato de frijoles y una taza de agua. Se los acercó y se apartó. Taya se sentó en el banco, las manos temblorosas mientras comía. El primer bocado le cerró la garganta, pero lo tragó. Solo alzó la mirada una vez de reojo para ver si él estaba molesto. No lo estaba. Permanecía junto al hogar, los brazos cruzados mirando las llamas como si ellas pudieran darle una respuesta. Cuando ella terminó de comer, Colt señaló el cuarto anexo junto al fuego. «Puedes dormir allí», dijo. Su voz era baja pero sin dureza. Taya asintió, una sola vez apretando el abrigo más cerca de su cuerpo. Quiso decir algo, tal vez agradecer o explicarse, pero las palabras no le salieron. Colt colgó el sombrero en el clavo, se sentó en el borde de su catre y comenzó a limpiar sus revólveres con calma y precisión. Al cabo de un rato se recostó dándole la espalda al cuarto. La cabaña quedó en silencio roto solo por el suave chisporroteo del fuego. Taya se acurrucó en el rincón destinado a dormir aún envuelta en el abrigo y escuchó el ritmo sereno de la respiración de Colt hasta que el sueño la venció. La mañana entró débil y pálida por la ventana. Colt despertó con el olor a ceniza fría y el leve crujido de unas botas afuera. Se incorporó la mano, buscando instintivamente el revólver junto al catre, pero no había peligro, solo silencio. El espacio cercano al fogón estaba vacío. Se levantó y miró hacia la puerta. Su abrigo no estaba. Permaneció quieto un largo minuto, atento. El valle seguía callado, salvo por el rumor de los pinos meciéndose al viento. Ella se había ido. Colt soltó un suspiro y continuó su rutina de la mañana. No le sorprendió. La mayoría de los que llegaban a su refugio partían antes del amanecer. Así había organizado su vida que nadie se quedara lo bastante para enredarse con su pasado. Comió frijoles fríos de la noche anterior, ensilló el caballo y estaba por salir al pueblo a por víveres cuando un movimiento junto a la cerca llamó su atención. Ella estaba allí, el cabello suelto enmarcando el rostro. Seguía con el abrigo sobre los hombros. El vestido igual de roto que el día anterior, pero se había lavado en algún arroyo. La cara limpia, aunque castigada por el viento, y una postura más firme que la noche pasada. «Regresé», dijo en voz baja, como temiendo que él la echara. Colt la observó un largo instante, el gesto tenso. Parte de él quería decirle que siguiera su camino, que sería mejor para ambos. Pero la vio helada y exhausta, sin fuerzas en los hombros. Asintió hacia la pila de leña apilada junto a la cabaña. «Si te quedas, necesitamos madera para el fuego». Los ojos oscuros de ella buscaron en su rostro cualquier señal de dureza. Al no hallar ninguna, caminó hacia la leña y empezó a llevar troncos uno por uno, acomodándolos junto a la puerta. Sus movimientos eran pausados, pero seguros, como si necesitara demostrar que valía el sitio que había ocupado la noche anterior. Colt desencilló el caballo y entró. Cuando ella terminó, lo siguió quedándose junto a la entrada, hasta que él le indicó el banco. Puso una olla ya al fuego y calentó frijoles, añadiendo un poco de carne seca para ella. Taya comió despacio, levantando la vista de vez en cuando, como esperando que él le preguntara por el robo en la tienda. Colt no lo hizo. No era de los que arrancaban confesiones. Cuando terminó, ella murmuró: «Me iré si lo deseas». Colt negó con la cabeza. «Estás bien aquí», lo dijo sin adornos, pero algo en su voz le aflojó los hombros, como si hubiera temido que él la echara. Ella ayudó a barrer el piso y a traer agua del arroyo sin que nadie se lo pidiera. Cojeaba un poco del pie izquierdo, la soga le había rozado el tobillo hasta dejarlo en carne viva, pero no se quejó. Colt lo notó. Buscó un trozo de tela limpia, le vertió un poco de mezcal y se lo entregó. Ella se estremeció ante el escozor, pero se vendó firme. Para media tarde la cabaña se sentía menos vacía. Colt se sentó junto al hogar aceitando el rifle mientras ella en el banco remendaba una de sus camisas. Sus manos eran diestras puntadas pequeñas y firmes, de quien lleva toda la vida cosiendo. Cuando el cuello de su propio vestido se abrió demasiado mientras enhebraba la aguja, Colt apartó la mirada apretando la mandíbula.
Se levantó, tomó aguja e hilo del estante. «Dame el vestido», pidió sin mirarla de lleno. Ella se quedó inmóvil sujetando la tela contra el pecho. Por un momento creyó que él intentaría quitárselo, y el miedo le encogió el estómago. Luego vio el carrete en su mano y entendió. Le entregó el vestido con cuidado, manteniendo un borde cerrado con una mano. Colt dejó el rifle a un lado y se agachó junto al fuego donde la luz era mejor, cosiendo el cuello con puntadas firmes y rústicas. Cuando terminó, se lo devolvió. Sus dedos se rozaron apenas, pero ese contacto hizo latir más rápido su corazón. El ganadero se enderezó y salió a partir leña hasta que el sol empezó a caer. Esa noche, mientras la oscuridad cubría el valle, ella por fin habló más de unas pocas palabras. «Dicen que robé», dijo en voz baja pero firme. Colt la miró a través del fuego. «¿Lo hiciste?» «Sí, llevaba 3 días sin comer». Ella apretó el abrigo contra el cuerpo. «Intenté trabajar, se burlaron de mí». Colt asintió lentamente. No ofreció consuelo, solo dejó que el silencio hablara. «Estás a salvo aquí», dijo al fin. Y esas 3 palabras le apretaron la garganta más que cualquier gesto de caridad que hubiera recibido en meses. Se recostó de nuevo en el petate, esta vez con menos duda, y lo observó de reojo mientras él limpiaba su revólver junto al fuego. Su rostro no mostraba nada, pero tampoco había enojo en él. Afuera el viento arreciaba sacudiendo la puerta, pero por primera vez desde la mañana anterior, ella sintió calor. Al cerrar los ojos, la imagen del poste y el látigo dejó de ser lo primero que aparecía. Recordó en cambio la forma en que él se había plantado en la calle, el abrigo aún sobre los hombros, la voz baja, pero definitiva, cuando dijo, «Suéltenla». Y con eso le bastó para dormir. El tercer amanecer llegó con el cielo color hierro frío y escarcha aferrada al pasto. Colt despertó al oír pasos suaves dentro de la cabaña, no de un extraño sino de ella. Taya ya estaba de pie, alimentando el fuego y colocando los platos de hojalata sobre la mesa. Solo miró por encima del hombro cuando lo oyó incorporarse sin dejar de hacer su tarea. El ganadero se quedó un momento en el borde del catre, observando su manera de trabajar. Llevaba el cabello trenzado con fuerza, atado con una tira de cuero. La hacía ver más firme, más fuerte, distinta de la joven que casi se desplomó en la calle 2 días atrás. Ella puso la comida frente a él, frijoles calentados en la sartén y un pedazo de pan del día anterior. Luego se sentó en el otro extremo de la mesa con su propio plato. Comieron en silencio, pero ya no era un silencio tenso. Colt notó que ella no escondía el rostro como la noche previa. Cuando terminaron, se levantó y tomó el sombrero del gancho. «Voy al pueblo por provisiones», anunció. Taya se puso rígida, los dedos aferrados al borde de la mesa. Colt lo vio y vaciló. «Puedes quedarte aquí», añadió tras una pausa. Ella negó con la cabeza. «Si me quedo, vendrán a buscarme». Colt apretó la mandíbula. Sabía que tenía razón. El hombre del látigo no había aceptado la humillación, y en pueblos pequeños las noticias corren rápido. Si permanecía allí, adivinarían dónde estaba. «De acuerdo», dijo Colt al fin. «Vendrás conmigo, no te quites el abrigo». Ella obedeció sin dudar, ajustándose la prenda mientras ensillaban el caballo. Colt la ayudó a montar y subió detrás de ella. Entraron al pueblo poco después del mediodía. La calle estaba más animada que el día en que él la liberó. La gente dejó lo que hacía para mirar su paso. Colt mantuvo el semblante impasible, la mano suelta sobre las riendas. Desmontó frente a la tienda. Morgan amarró el caballo y la ayudó a bajar. Dentro, los ojos del tendero se abrieron con sorpresa al verla. «Hace falta valor para traerla de vuelta aquí», soltó con tono cortante. «Está conmigo», contestó Colt con calma. El hombre abrió la boca como para replicar, pero la cerró al notar la expresión de Colt. Él no levantó la voz ni amenazó, pero el peso de sus palabras congeló el aire. Compró lo necesario: harina, café, cecina, una pastilla de jabón y un trozo de tela resistente. Pagó todo y se dispuso a salir. Taya lo siguió de cerca, la barbilla baja, aunque percibió las miradas de las mujeres y los murmullos que las acompañaban. Ya de nuevo a caballo, Taya exhaló despacio. «Me odian», murmuró. Colt ajustó el sombrero contra el sol. «Que lo hagan», respondió. Ella lo miró de reojo, buscando en su rostro una explicación. «¿Por qué me ayudas?», no respondió enseguida.
La pregunta quedó flotando hasta que él dijo: «Porque he visto lo que pasa cuando nadie interviene». No añadió nada más, y ella no insistió. De regreso en la cabaña, Taya se bañó en el arroyo con el jabón que él había comprado. Colt permaneció lo bastante cerca para cuidarla, pero ocupado en revisar los cascos del caballo para no incomodarla. Cuando volvió, su piel estaba enrojecida por el frío, pero limpia, y parecía más dueña de sí que desde el momento en que él la halló. Esa noche, cortó la tela en tiras para remendar por completo su vestido, mientras Colt, frente a ella, afilaba el cuchillo y observaba cómo la luz del fuego resaltaba sus puntadas precisas. Por primera vez él la escuchó tararear bajito mientras cosía. No era una canción, solo un murmullo que le ayudaba a mantener el ritmo. Cuando se pinchó un dedo y soltó un leve quejido, Colt dejó el cuchillo y se acercó. «Déjame ver», pidió. Ella extendió la mano con timidez. Él la tomó el pulgar rozando la diminuta gota de sangre, luego arrancó un trozo de trapo y se lo vendó. Su toque fue cuidadoso, casi demasiado, como si se recordara a sí mismo no cruzar ningún límite. «Gracias», dijo ella, y la forma en que lo miró le movió algo en el pecho. Colt carraspeó y retrocedió. «Descansa», indicó con una voz más baja de lo habitual. Ella obedeció, acomodándose otra vez en el lecho, pero esta vez su respiración se mantuvo tranquila. Ya no volvió el rostro hacia la pared. Colt permaneció largo rato junto al fuego, la mirada fija en las brasas, pensando en la pregunta que ella le había hecho durante el camino. ¿Por qué la ayudaba? En realidad no lo había planeado. Cuando la vio atada a aquel poste, algo en su interior simplemente no lo permitió. Había pasado la vida evitando problemas desde aquella emboscada de años atrás, pero esa vez decidió actuar. No sabía aún qué significaba eso, ni por qué no le había pedido que se fuera. Pero a medida que el fuego se apagaba y la cabaña quedaba en silencio, Colt comprendió que no le importaba que ella siguiera allí. A la mañana siguiente el cielo estaba cargado de nubes bajas y el aire olía a nieve próxima. Colt se levantó temprano, costumbre de un hombre que nunca aprendió a dormir tranquilo. Encontró a Taya sentada junto al fuego, ya despierta, cosiendo la última tira de tela en el cuello de su vestido. Cuando terminó, alisó la costura sobre el pecho y lo miró esperando. «Queda bien», dijo él con sencillez, y esa pequeña frase le dibujó una sonrisa cautelosa. Después del desayuno, el ganadero ensilló el caballo para ir al potrero de abajo a revisar la cerca. Antes de salir, dudó observándola mientras ella se mantenía junto a la puerta. «¿Estarás bien aquí sola?», preguntó. Ella asintió. «Mantendré el fuego», respondió en voz baja, como prometiendo algo más que calor. Colt inclinó la cabeza y salió a caballo. La cabaña quedó en calma, pero para Taya era la primera vez que se quedaba bajo techo sin una cuerda en las muñecas. Barrió el piso, avivó la lumbre y fue al arroyo por agua. Cada tarea le daba firmeza, la hacía sentir menos como la muchacha que había estado atada a un poste, y más como alguien que empezaba a tener un lugar. Cuando Colt regresó, una nevada fina caía del cielo. Desmontó sacudiendo el frío de su abrigo, pero traía la mirada alerta. «Hay huellas junto al arroyo», anunció al entrar. 2 jinetes. Las manos de Taya se detuvieron sobre la manta que doblaba. «¿Se acercaron?», preguntó. «Lo suficiente», contestó Colt, dejando el rifle junto a la puerta. «Seguro querían ver si estás aquí». Un destello de miedo cruzó su rostro. «Vendrán a llevarme». Colt apretó la mandíbula. «Mientras estés bajo mi techo, nadie te tocará», lo dijo con una calma tan rotunda que le hizo latir fuerte el corazón. Pasaron el resto del día dentro, manteniendo la lámpara tenue. Colt reparó una bisagra rota, mientras Taya convertía en estofado la poca carne que quedaba. El silencio entre ellos era más denso que antes, pero no frío. Parecía que ambos escuchaban cualquier señal de peligro. Poco después de anochecer, el sonido de cascos subió por el valle. Colt se levantó de la mesa, tomó el rifle del clavo y revisó la recámara con un clic que sonó muy alto en la cabaña. «Quédate detrás de la puerta», indicó. Taya obedeció sin una sola pregunta, agachándose junto al fogón. Los cascos se detuvieron afuera, luego una voz áspera y conocida habló, el mismo hombre del látigo.
Maddox, tienes algo que le pertenece al pueblo. Colt salió al portal, el rifle suelto en las manos, pero listo. Ella no les pertenece, contestó con serenidad. Es una ladrona, replicó el hombre. El comisario dice que debe ser juzgada. Colt avanzó un paso lento hasta quedar en la luz del farol. Entonces dile a tu comisario que venga él mismo. Hubo una pausa y el ruido de un caballo inquieto. Luego el hombre escupió en la tierra. Esto no termina aquí, dijo, y giró su caballo de vuelta al pueblo. Colt permaneció afuera hasta que los cascos se perdieron. Después volvió a entrar. Talla seguía agazapada junto al fuego, los ojos abiertos, respirando rápido. Colt colgó el rifle y se agachó hasta quedar a su altura. Nadie te llevará, murmuró casi como un juramento. Ella tembló una vez al soltar el aire que contenía. Asintió aferrándose al borde del abrigo que él le había dado, y por primera vez le rozó la manga con la mano. ¿Por qué hace esto?, preguntó. Colt sostuvo su mirada largo rato antes de responder. Porque sé lo que es ver morir a alguien cuando pudiste impedirlo, dijo con voz grave y áspera. No dejaré que pase otra vez. Algo en el semblante de Talla se suavizó. No dijo nada, solo asintió y volvió a remover el guiso como si nada hubiera ocurrido. Cuando Colt se sentó de nuevo, ella le sirvió un plato antes de servirse. Comieron en silencio con el fuego chisporroteando. Al terminar, Talla recogió los cuencos y los lavó en calma. Colt la observó un momento, luego se levantó para ayudarla a secarlos con un trapo. Afuera la tormenta arreciaba, el viento golpeaba las contraventanas. Colt aseguró bien la puerta y se sentó otra vez junto al hogar. Cruzó las botas a la altura de los tobillos. Talla permaneció al otro lado remendando una camisa de él. Cuando se la devolvió, sus dedos se rozaron, y esta vez Colt no se apartó tan pronto. Descansa, indicó al fin. Ella dudó un instante antes de acostarse en el cuarto. Durante mucho rato lo contempló a través del fuego, viendo cómo la dureza de su mandíbula se iba relajando. Afuera el viento seguía soplando, pero dentro la lumbre ardía constante. Y por primera vez desde que había regresado, Talla durmió sin que el miedo la despertara. Colt quedó despierto un buen tiempo, atento a cascos que nunca llegaron. Cuando por fin se tendió, lo hizo con la idea de que si volvían, lo encontrarían preparado. La tormenta arreció antes del amanecer, trayendo una nieve fina que azotaba las ventanas y silbaba entre las rendijas. Colt ya estaba despierto desde el primer gemido del viento. Colt echó más leña al fuego, escuchando cómo la tormenta se acomodaba sobre el valle. Para cuando Talla despertó, el suelo afuera estaba blanco y los postes de la cerca medio cubiertos. Se incorporó despacio, el cabello suelto sobre los hombros, y ajustó el abrigo. Nadie vendrá hoy, murmuró casi para sí misma. Con este clima no coincidió Colt sirviendo café en 2 tazas de hojalata. Ella tomó la suya con cuidado, calentándose las manos en el metal. La luz del fuego dibujaba sombras en su rostro, haciéndola parecer más joven y a la vez más fuerte. La cabaña se sentía más pequeña con la tormenta apretando sus paredes. Pasaron las horas en silencio, cada uno en sus quehaceres, él afilando herramientas y revisando el rifle, ella rematando los últimos parches de su vestido. Al mediodía, el viento sopló tan fuerte que la puerta tembló en su marco. Talla se sobresaltó mirando hacia allí. Colt lo notó y dijo: «La puerta está bien atrancada. Nada entrará». Ella asintió, pero se acercó más al fuego, sentándose en el suelo en vez del banco. Colt la observó un buen rato antes de dejar la piedra de afilar y acomodarse frente a ella con el fuego entre los dos. «Podrías irte cuando despeje la nieve», comentó al fin con voz serena. Ella levantó la cabeza de golpe. «¿Quieres que me vaya?» «No». Él dudó un momento, pasando el pulgar por el borde de la taza. «Pero podrías si así lo deseas». Talla negó lentamente. «No tengo a dónde. Si vuelvo al pueblo me amarrarán otra vez. Si me alejo más, moriré de hambre». Colt asintió una sola vez, aceptando la respuesta. No insistió. Hacia la tarde la tormenta seguía sin ceder. Colt tomó un farol y revisó el techo por si hubiera filtraciones. Luego apiló más leña junto al fogón. Al volver, encontró a Talla agachada cerca del fuego, remendando uno de sus calcetines. «No tienes que hacer eso», señaló. «Quiero hacerlo», contestó ella sin más, y siguió cosiendo.
Los pequeños ruidos de la casa, el chisporroteo del fuego, el suave tirón del hilo, el crujido esporádico del viento, daban al lugar un aire de hogar. Colt se sentó a la mesa limpiando su revólver, pero la mirada se le iba una y otra vez a las manos de ella. Cuando cayó la noche, el viento se convirtió en un rugido constante. El ganadero acercó su catre al fuego para vigilar mejor la puerta. Talla vaciló un instante, luego acomodó su lecho tan cerca que el borde del abrigo rozó su brazo. Cuando la tormenta sacudió el techo y dejó caer nieve, ella volvió a sobresaltarse y se aferró a su abrigo antes de darse cuenta. Colt miró su mano y después su rostro. «¿Estás segura?», murmuró. La mano de ella permaneció allí un momento más, antes de soltarse algo avergonzada. Más tarde, cuando el fuego bajó, Colt la vio temblar bajo la manta. Se levantó, tomó otra del estante y la colocó sobre sus hombros sin decir palabra. Ella lo miró sorprendida y asintió en agradecimiento. Colt regresó a su catre estirando las piernas. Sintió cómo ella se acomodaba más cerca del fuego y pronto su respiración se hizo tranquila. Él permaneció despierto largo rato, contemplando las llamas y pensando en lo rápido que todo había cambiado. 3 días antes, estaba solo planeando dejar el valle antes del invierno. Ahora tenía a alguien al otro lado del fuego que dependía de él, alguien sin otro refugio. Por un momento se preguntó si era un error mantenerla allí, si el pueblo volvería a buscarla. Pero al mirarla acurrucada bajo el abrigo con la manta sobre los hombros, la idea de ponerla de nuevo en la calle le oprimió el pecho de una forma difícil de ignorar. Afuera la tormenta comenzó a calmarse cerca del amanecer, el viento bajando a un murmullo entre los árboles. Colt se permitió dormitar al fin la mano cerca del rifle, con el fuego aún iluminando débilmente las paredes. Cuando Talla despertó más tarde, lo encontró dormido por primera vez, desde que llegó el rostro sereno en la penumbra. Lo observó largo rato y en silencio alimentó el fuego para que no se enfriara. La tormenta había dejado el valle en calma esa mañana, todo cubierto de blanco. Colt se levantó antes de que clareara, quitó la nieve de la entrada y comenzó a cortar leña en el aire helado. Su aliento salía en nubes densas, el hacha rompiendo el silencio a cada golpe. Dentro Talla mantenía la lumbre y hervía agua. Ya se movía por la cabaña como si fuera suya, ponía la taza de Colt en su sitio, acomodaba sus herramientas, ordenaba las mantas. Cuando él volvió con las mejillas enrojecidas por el frío, ella le tendió una taza humeante. «No dormiste mucho», dijo en voz baja. «Nunca duermo bien cuando se avecina problema», respondió Colt sentándose a la mesa. Ella dudó, luego hizo la pregunta que había guardado 2 días. «Si regresan con más hombres, ¿pelearás?». Colt alzó la mirada, el gesto indescifrable. «Si es necesario», dijo al fin, «no dejaré que te lleven». Ella bajó la vista, los dedos apretando el borde del vestido. Nadie le había dicho algo así, ni siquiera su padre. Aquellas palabras la envolvieron como la manta extra de la noche anterior, pesadas, pero llenas de calor. Al mediodía, Colt ensilló el caballo para revisar el sendero bajo por si había nuevas huellas. Esta vez, Talla lo acompañó arropada en su abrigo. El mundo estaba en silencio bajo la nieve, solo se oían el crujido del cuero de la silla y la respiración del caballo. En el borde del potrero, Colt desmontó y se agachó para observar el suelo. «Huellas», señaló. 2, quizá 3 jinetes pasaron por aquí al amanecer rumbo a la cabaña, luego dieron vuelta. Talla sintió que el estómago se le encogía. «Nos vigilan». «Es probable», respondió Colt incorporándose y recorriendo las lomas con la vista. «Esperan que yo te entregue sin problema». Montó de nuevo la voz firme. «Pierden su tiempo». De regreso en la cabaña, Colt se puso a limpiar el rifle y a revisar la caja de municiones. Talla lo miraba desde el otro extremo, cosiendo en silencio, hasta que al fin preguntó: «¿Por qué te importa lo que me pase? Ni siquiera me conoces». Colt no levantó la vista del arma. «No necesito conocerte para saber lo que es justo», contestó. «No tenían derecho a ponerte una soga». Ella lo pensó largo rato y luego murmuró: «Cuando me soltaste, creí que era solo otro hombre que tomaría lo que quisiera». La mano de Colt se detuvo. La miró a los ojos, sereno pero serio. «No te traje aquí para eso». Las palabras eran simples,
pero le aflojaron algo en el pecho. Esa noche, Colt dejó la lámpara encendida con poca luz y se sentó junto a la puerta con el rifle sobre las piernas. Talla se recostó en su jergón mirándolo entre las sombras. Tras un largo silencio preguntó: ¿qué pasará si la próxima vez traen al comisario? La mandíbula de Colt se tensó. Entonces veremos si la ley vale algo en este pueblo. El viento cambió afuera y a lo lejos relinchó un caballo. Colt se levantó y se acercó a la ventana vigilando el arbolado. Al cabo de un momento se relajó y volvió al fuego. «Intenta dormir», dijo en voz baja. Ella asintió, aunque el sueño tardó en llegar. Pasada la medianoche despertó, el fuego estaba bajo, y Colt seguía allí con el rifle cruzado en las rodillas. «No confías en ellos», susurró desde la penumbra. «No cuando se trata de ti», respondió él. Talla se arropó mejor y volvió a acostarse escuchando el crepitar constante de la lumbre. Saber que él permanecía de guardia la libró de las pesadillas que la perseguían desde aquel poste. Al amanecer, los cascos resonaron de nuevo, más lentos y deliberados. Colt se puso de pie, fue a la puerta y esperó. Un jinete surgió entre los árboles. Esta vez un ayudante del comisario con la estrella torcida en el chaleco. Se detuvo ante el portal y se quitó el sombrero. Maddox llamó con cautela. «El comisario dice que no puede haber fugitivos tan cerca del pueblo. Quiere que la entregues». «Ella no irá a ninguna parte», replicó Colt. El ayudante se movió inquieto en la silla. «Al comisario no le gustará esa respuesta». «Entonces dile que venga él mismo y me lo diga», contestó Colt con voz plana. El hombre asintió una sola vez incómodo y dio media vuelta con su caballo. Cuando Colt regresó, Talla estaba junto al fogón, el rostro pálido. «Te matarán por mi culpa», dijo. Colt colgó el rifle en su sitio. «Ya me mataron una vez», murmuró casi para sí. «Esta vez estoy listo». Talla se acercó observándolo con cuidado. «Entonces yo también me mantendré lista», afirmó. Colt la miró largamente. Ya no vio miedo en sus ojos, solo determinación. «Bien», respondió con sencillez. Entre ambos quedó sellado algo nuevo, la certeza de que no solo compartían techo, sino que enfrentarían juntos lo que viniera. El día después de la visita del ayudante transcurrió bajo un cielo gris y un aire que olía a más nieve. Colt vigiló desde el portal casi toda la mañana, atento a las lomas. Talla permaneció cerca acarreando agua y barriendo como si el trabajo aliviara la tensión en su pecho. Al mediodía nadie había llegado. Colt entró sacudiendo la nieve de las botas. «Están esperando», dijo colgando el sombrero. «Quieren ver si cedo primero». «¿Lo harás?», preguntó ella en voz baja. La respuesta de Colt fue inmediata. «No». Sus miradas se cruzaron un instante y ella asintió. El resto de la tarde pasó en un silencio sereno. Colt se quedó en la mesa desmontando y aceitando el revólver pieza por pieza. Talla preparó un guiso con las últimas papas y carne salada, tarareando suavemente mientras revolvía. Cuando la olla estuvo lista, colocó 2 platos en la mesa. Colt se sentó frente a ella. «Has hecho de este lugar un sitio más cálido», dijo de pronto, sorprendiéndose a sí mismo. Talla parpadeó y bajó la vista al cuenco, escondiendo la sonrisa que quería salir. «Solo mantengo el fuego encendido», respondió. «Eso es más de lo que muchos han hecho». Comieron despacio. Cuando terminaron, Colt permaneció sentado mirando las brasas. Tras un largo silencio, habló de nuevo la voz profunda. «Antes de que llegaras pensaba irme antes de que el invierno cerrara los caminos». Talla alzó la cabeza, el susto reflejado en su mirada. «¿Ibas a dejar este lugar?» «No había nada que me atara aquí», explicó Colt sin rodeos. «Ahora sí». Esas palabras cayeron entre los dos como un peso fuerte pero bien recibido. El pecho de Talla subió y bajó una vez, y giró el rostro hacia el fuego para que él no notara cuánto significaban esas palabras. Al anochecer, la nieve volvió suave y constante. Colt salió a traer más leña, y cuando regresó la encontró cepillándose el cabello junto al fogón. Ella alzó la vista al verlo entrar, y por un momento ninguno habló. «Deberías sentarte junto al fuego», dijo él dejando la leña. Talla asintió y se acercó un poco más a las llamas. El abrigo resbaló de sus hombros mientras desenredaba su cabello.
Colt se descubrió mirándola demasiado tiempo. Luego desvió la vista para colgar su propio abrigo en la puerta. Cuando se sentó frente a ella, el silencio entre los dos se sentía distinto, cargado de algo nuevo. Taya dejó el cepillo a un lado y entrelazó las manos en el regazo. «Me cuidas incluso cuando duermo», susurró. Colt le sostuvo la mirada. «Porque sé lo que hay afuera». «¿Y lo que hay aquí?», preguntó ella, tocándose levemente el pecho. Colt vaciló la mandíbula tensa. «Algo que empieza a sentirse vivo otra vez», admitió. El ambiente de la cabaña se volvió más cálido que por el fuego mismo. Taya se inclinó un poco hasta que sus rodillas casi rozaron las de él. Durante un largo instante ninguno se movió. Solo se oía el chisporroteo de las brasas y el silbido suave del viento afuera. Cuando Taya posó la mano sobre su brazo, Colt no se apartó. Él giró la suya cubriéndola de ella. «Ya no me temes», dijo en voz baja. «Nunca te temí», respondió. «Solo temía lo que pasaría si me echabas». Colt negó lentamente. «Eso no va a suceder». Ella contuvo la respiración y antes de pensarlo demasiado se inclinó hacia él. Los ojos de Colt buscaron los de ella como haciendo una pregunta sin palabras. Luego acortó la distancia entre ambos. El beso fue lento, firme, sin prisa. Llevaba todo lo que ninguno se había atrevido a decir desde el día en que él la desató. Cuando por fin se separaron, la mano de Taya seguía en su brazo y Colt exhaló despacio como si un peso se le hubiera quitado de encima. «Debes descansar», dijo tras un momento con la voz más suave. Ella asintió, pero al acostarse lo hizo más cerca del fuego, tan cerca que el abrigo rozaba la bota de Colt. Él se quedó junto al hogar hasta que la lumbre bajó el rifle a mano, pero sin apretarlo tanto. Cuando por fin se recostó, no dio la espalda a la estancia. Sus ojos se quedaron en las llamas y de vez en cuando en la silueta tranquila a pocos pasos. Afuera la nieve caía constante, apagando el mundo más allá de las paredes. Dentro, por primera vez desde que la encontró atada a aquel poste, el silencio entre ellos ya no era un escudo, parecía el inicio de algo que ninguno deseaba perder. La nieve cesó 2 días después, dejando el valle brillante y quieto bajo un sol pálido. Al amanecer, Colt estaba en el portal observando el camino hacia el pueblo. El frío se colaba por su abrigo, pero no se movía. Sabía que tarde o temprano alguien llegaría. Hombres como el tendero no olvidaban las ofensas. Taya apareció en la puerta, los brazos cruzados sobre el pecho, mirándolo. «¿Crees que vendrán hoy?», preguntó. «Esperarán a que el terreno esté limpio para dar un espectáculo», respondió Colt. «La nieve les sirve de excusa para decir que se retrasaron. Pero sí vendrán». Los dedos de ella apretaron el borde del abrigo. «¿Qué harás?». Colt giró apenas la cabeza, cruzando la mirada con la suya. «Lo mismo de antes, ponerme entre tú y ellos». Taya asintió despacio, con una mezcla de temor y orgullo en el rostro. El día transcurrió con lentitud. Colt cortó leña y apiló más de lo habitual, tanto para ocupar las manos como para reforzar la casa si tenía que defenderla. Taya preparó de nuevo un guiso, sus manos ahora firmes, moviéndose con seguridad. Puso un cuenco frente a él antes de que se sentara, y por un instante sus miradas se detuvieron una en la otra. «Aún podrías irte», dijo Colt al cabo en voz baja. «Ya te dije, no tengo a dónde», contestó ella mirándolo de frente. «Y aunque lo hubiera, no me iría». Algo en el pecho de Colt se relajó al oírla. Hacia el anochecer el ruido de jinetes se hizo oír por fin. Eran 3 avanzando despacio sobre la nieve con paso calculado. Colt se puso de pie y bajó el rifle del clavo. Revisó la recámara y señaló un rincón. «Quédate atrás», le indicó. No replicó ella con firmeza, acercándose a la puerta. «No me esconderé». Colt frunció el ceño. Estuvo a punto de discutir, pero al ver la decisión en su mandíbula asintió. «Entonces quédate detrás de mí». Abrió la puerta y salió al portal, el aire helado cortándole la cara. Los 3 jinetes se detuvieron a unos metros. El del centro era el ayudante del comisario, el sombrero echado para protegerse de la luz. Maddox llamó el ayudante. «El comisario dice que esta es la última vez que pide. Entrégala y quedamos a mano». La voz de Colt fue tranquila, pareja. «Ella se queda aquí». El hombre de la izquierda escupió en la nieve.
¿Piensas atrincherarte y abrir fuego?, preguntó el ayudante. Si es necesario, respondió Colt con calma. El oso hombre se movió incómodo en la silla. El comisario no quiere que corra sangre por esto. Entonces dile que lo deje así, dijo Colt. Ella ya pagó bastante de pie en el frío mientras ustedes se burlaban. El hombre de la izquierda soltó una maldición y empezó a llevar la mano al rifle de la montura. Colt alzó su Henry en un solo movimiento, el cañón bien apuntado. Ni lo intentes, ordenó seco. El hombre se quedó inmóvil, la mano detenida en la correa del arma. Talla salió entonces al portal colocándose apenas detrás del hombro de Colt. Las miradas de los hombres se dirigieron a ella, y aunque las manos le temblaban, alzó la barbilla. «Tomé pan», dijo con voz firme. Tenía hambre nada más. Por un momento solo se oyó la respiración de los caballos en el aire helado. El ayudante miró de ella a Colt, y al fin suspiró. «El comisario no vendrá otra vez», admitió. «Lo dejará así si se mantienen lejos del pueblo». «Así será», confirmó Colt. El ayudante asintió una vez y dio la vuelta con su caballo. Los otros lo siguieron murmurando entre dientes. Sus cascos se fueron perdiendo en la distancia, dejando otra vez el valle en silencio. Colt soltó el aire despacio y bajó el rifle. «Nos dejarán en paz», dijo. «Por ahora», preguntó Talla, la voz más serena ahora que la tensión cedía. «Por ahora», respondió Colt. Ese fue su último intento. «No quieren pelear, no pueden ganar». Talla dio un paso más cerca, su mano rozando la manga de él. «Volviste a defenderme», susurró. Colt la miró, el rostro aún duro por el enfrentamiento, pero los ojos más suaves. «Te lo prometí», contestó. Se quedaron un momento mirando el camino hasta que quedó vacío. Luego Colt la condujo de nuevo adentro, cerrando la puerta al frío. La cabaña se sentía más cálida que en todo el día. Colt colgó el rifle en su sitio y avivó el fuego. Talla se arrimó al fogón agachándose junto a las llamas. Cuando lo miró, su cara ya no estaba pálida de miedo, sino iluminada por algo distinto, gratitud quizá o alivio. «Pudieron haberte disparado», dijo. «Ellos también», repuso Colt. Pasó un largo instante sin que ninguno se moviera. Luego Talla se levantó y se acercó a él. Su mano subió y se apoyó sobre su pecho. «Ya no tengo miedo», murmuró. La mandíbula de Colt se movió, pero no habló. Solo puso su mano sobre la de ella, sintiendo el latido firme de su propio corazón bajo la palma de Talla. Permanecieron así hasta que el fuego chasqueó y envió chispas por la chimenea. Entonces Colt dijo casi con dulzura: «Descansa. Mañana abriremos un nuevo sendero en la nieve. Necesitarás botas que te queden bien». «¿Me llevarás otra vez al pueblo?», preguntó ella. Colt asintió. «Para comprar lo que necesites, no para pedir perdón». Talla inclinó la cabeza con una leve sonrisa en los labios. Por primera vez desde que la arrastraron al poste, sintió que el suelo bajo sus pies volvía a ser firme. Esa noche puso su jergón más cerca que nunca. Colt permaneció junto al fuego hasta que ella se quedó dormida, y solo entonces se recostó y cerró los ojos. La lucha no había terminado del todo. En pueblos así los rencores no se olvidan pronto, pero esa noche la cabaña estaba tranquila, el fuego constante, y la mujer que él había decidido proteger seguía allí. El amanecer llegó brillante y helado, la nieve centelleando bajo un cielo claro. Colt ensilló el caballo mientras Talla se ponía el abrigo, el vestido remendado asomando debajo. Por primera vez desde que la conocía, su cabello caía liso por la espalda. Se mantenía erguida sin encogerse, como si esperara un golpe. Cabalgaron juntos hacia el pueblo. Los cascos del caballo crujían sobre el camino helado. La gente los miró al entrar en la calle principal, pero nadie dio un paso al frente. Los murmullos seguían más atentos que hostiles. Colt desmontó frente a la tienda Morgan, amarró el caballo y la ayudó a bajar. Mantuvo una mano en su espalda al entrar. El tendero endureció el gesto al verlos, pero no dijo nada. Solo se quedó detrás del mostrador. Colt puso monedas sobre la madera y habló con voz firme. «Necesita botas y un abrigo de invierno que le queden bien». El hombre vaciló y luego sacó lo que Colt pidió. Talla probó las botas junto a la estufa, golpeando el suelo para asegurarse. Le quedaron justas, y cuando levantó la vista Colt, le dio un leve asentimiento de aprobación.
Al salir, Colt sostuvo la puerta para que ella pasara primero. Era un gesto pequeño, pero a Taya le calentó el corazón. Regresaron con un nuevo paquete atado detrás de la montura. Al llegar, Taya llevó el bulto adentro y extendió el abrigo sobre el banco acariciando la tela gruesa. Nunca había tenido algo nuevo, dijo en voz baja. Entonces que esto sea el comienzo, respondió Colt. El resto del día trabajaron lado a lado Colt reparando una contraventana floja. Taya terminó de quitar el último polvo del pueblo del piso de madera y dejó la cabaña en perfecto orden. Al anochecer, el lugar se veía más limpio y cálido, como si ya les perteneciera a los dos. Después de la cena, Colt se sentó junto al fuego con su taza de café. Taya ocupó la silla frente a él acomodando su abrigo nuevo sobre los hombros, aunque la cabaña estaba templada. «Al final no piensas irte de aquí», dijo en voz baja. Colt miró las brasas largo rato antes de responder. «Lo pensé en cabalgar al sur y empezar de nuevo en otro sitio». Dejó la taza y le sostuvo la mirada. «Pero ahora no hay lugar donde prefiera estar». A Taya se le apretó la garganta. Se acercó a él arrodillándose junto a la silla para mirarlo desde abajo. «Pudiste dejar que me llevaran aquel primer día», dijo. «Pudiste haberte marchado». «Ya intenté huir una vez», contestó Colt en tono grave. «Vi cómo colgaban a un hombre por no hablar a tiempo. Ya no huyo». Ella buscó su mano y la cubrió con la suya sobre el brazo del sillón. «Entonces yo tampoco huiré», afirmó. Colt se puso de pie levantándola con suavidad. La contempló un largo momento, su pulgar acariciando el dorso de su mano. «Entonces quédate», dijo. «Me quedaré», respondió ella sin vacilar. Su segundo beso llegó más fácil que el primero sin temor. Ya no había duda de si estaba permitido. Colt apoyó la mano en su espalda sosteniéndola firme, y ella se recostó en él, su aliento cálido rozándole el rostro. Cuando se separaron, la luz del fuego dibujó en sus caras un brillo que borraba el cansancio de días pasados. Colt le acarició la mejilla con un roce leve y señaló el dormitorio. «Ya no tienes que dormir en el suelo», dijo. Los labios de Taya se entreabrieron, pero no replicó. Solo tomó su manta y la extendió en el catre donde Colt había dormido solo tanto tiempo. Aquella noche el fuego ardió bajo, pero constante. Colt se recostó de lado, el brazo rodeando su cintura, escuchando el viento afuera. La respiración de Taya era lenta y pareja, su rostro apoyado en su pecho. Por primera vez en años, Colt sintió que el peso que lo oprimía cedía lo suficiente para dejarlo respirar a fondo. La cabaña dejó de ser solo un refugio de invierno. Ahora era un hogar, y la mujer que dormía a su lado era la razón para quedarse. Cuando amaneció, Colt salió y observó el valle en calma. No había huellas en la nieve fresca, ni jinetes, ni sonidos salvo el arroyo bajo su fina costra de hielo. Taya lo alcanzó poco después, el abrigo nuevo ceñido a los hombros. Se puso a su lado buscando su mano sin mirar. «¿Y ahora qué?», preguntó. Colt miró la tierra y luego a ella. «Ahora hacemos de este lugar nuestro», dijo. Taya sintió una pequeña sonrisa segura, iluminándole el rostro. Por primera vez en meses, no solo se sintió a salvo, sino con raíces como parte de un sitio, y de alguien que no la rechazaría. Colt le apretó la mano una vez, y luego la dejó entrar de nuevo. El trabajo del día los esperaba, y por primera vez ambos estaban dispuestos a afrontarlo juntos.